Bueno, bienvenidos a esta sesión de mentoría de prueba donde vamos a hablar de no todos los pacientes son para ti. Esta es una sesión que hace rato no doy, pero es una sesión bastante especial porque creo que es una frase que tiene bastantes años y que la uso desde que empecé a trabajar en el sector salud. Es una frase que siempre digo que era algo que desde la universidad mencionaba uno de mis profesores de ventas y siempre hablábamos de qué hacer con esos clientes que no nos convenían. Así que cuando llegué a trabajar con médicos y profesionales de la salud, todo el tiempo trataba de explicarle a los médicos por qué no todos los pacientes son para ti. Entonces, hoy quiero retomar este tema que, como les decía, hace mucho no, digamos que profundizaba en él. Iba a ser una sesión, digamos que un poco diferente a las que he venido haciendo en los últimos meses. Bienvenidos a quienes están por acá en vivo. Esta es una sesión también anunciada un poco a última hora porque el tema de agendas en estos días ha estado un poco complejo con las participaciones en vivo que he venido teniendo con laboratorios y con algunos grupos de médicos. Así que bueno, finalmente pude sacar el espacio para volver a tener este espacio de sesiones de mentoría de prueba, así que seguramente la mayor cantidad de personas me va a ver grabada y no en vivo. Para quienes están en vivo, bienvenidos, qué chévere que estén por acá porque llevaba ya creo que un mes por fuera de las sesiones de mentoría de prueba, así que te pido que interactúes todo el tiempo. Cuéntame de dónde te estás conectando, cuál es tu especialidad, si es la primera vez que llegas a este espacio de sesión de mentoría de prueba conmigo o si ya has llegado por acá. Estoy súper pendiente acá del chat, así que cualquier duda que tengas, pues puedes también irla preguntando dentro de este espacio. Cuando tenemos más personas en vivo, pues el objetivo es poder mostrarte lo que significa vivir una experiencia de mentoría conmigo y que puedas tener digamos que una visión mucho más clara de qué es lo que hago, por qué lo hago y cómo funcionaría una sesión de mentoring y acompañamiento conmigo en alguna de mis mentorías pagas, de mis mentorías mucho más grandes. Veo que acá me saludan, entonces Fernanda, buenas noches, soy María Fernanda, llevo 4 meses de egresada, soy odontóloga, pues bienvenidísima Fernanda o María Fernanda. Y como te decía, puedes estar preguntando durante la sesión. Por eso siempre tengo acá el chat abierto para poder contestar las dudas. Vamos a hacer acá un cambio. Aquí quedó en la grabación, pero bueno, vamos a hacer un cambio que me quedó trocado los mensajes. Pero así voy a poder entonces leer muchísimo más fácil tus preguntas y tus interacciones. Así que bueno, bienvenidísima por acá a este espacio. Empecemos por hablar para quién es esta sesión de mentoría de prueba. Siempre les digo que aplica obviamente para diferentes profesionales, médicos o profesionales de la salud, sin importar un poco en qué momento profesional están. Obviamente, si hoy en día tú eres 100% dependiente, si tienes un trabajo, pues habrán cosas que te van a funcionar, pero seguramente muchas de las que vamos a hablar no vas a poder implementar. Entonces, digamos que para quienes tienen un trabajo fijo o están en esta condición de dependencia, laboral, pues de pronto no puede ser tan valiosa. Pero para quienes sí funciona, para quienes ya tienen un consultorio funcionando, tienen agenda disponible y quieren atraer más pacientes calificados porque quieren obviamente empezar a crecer o escalar su nivel de ingresos, para quienes seguramente estén llenos de pacientes, muchos llegan y me dicen, Clara, tengo la agenda llena, no tengo ni idea qué hacer para crecer. Para ellos, sobre todo este proceso de escalar va a ser muy importante si tú estás en este momento, en este espacio. Esto que te voy a contar y lo que te voy a contar al final y la oferta que te voy a presentar, porque siempre les digo que al final les cuento alguno de los espacios que tengo para trabajar directamente conmigo. Va a ser algo que te ayuda muchísimo si tienes, digamos que esta característica. También funciona para quienes están llenos de pacientes y están pensando en crear una marca comercial que dentro del journey del médico y profesional de la salud es ese momento de marca que siempre les explico, donde muchos me dicen,
quiero crear una empresa, quiero crear una marca comercial, no quiero que el negocio dependa de mí. Entonces, para estas personas también funciona toda esta metodología y todo esto que les voy a contar a lo largo de esta sesión. Esta es una sesión que siempre digo que es algo diferente porque es una sesión y mis sesiones y mis mentorías tienen algo particular y ya lo van a ir entendiendo en el transcurso y es que no es algo que esté normalmente en los libros, no es algo que yo me leí y entonces vengo a implementar con médicos o profesionales de la salud porque sea algo que me haya gustado o haya trabajado en otro sector, sino que estas sesiones y todo lo que yo hago es basado o es producto de mi experiencia. Ya les voy a contar un poco por qué hago lo que hago. Y obviamente muchas de las cosas también están permeadas o obviamente tienen que ver con mi experiencia como profesional independiente, mi experiencia como emprendedora y mi experiencia, digamos que en este proceso también de transición del mundo offline al mundo online. Y ahí sí, obviamente he hecho adaptaciones a este negocio de médicos y profesionales de la salud. Así que los invito a que aprovechen al máximo, digamos que todos estos espacios, porque estoy segura y he visto los resultados de quienes realmente, digamos que aprovechan al máximo esto y logran además no solamente estar acá, dedicar este tiempo, que ya es un tiempo algo bastante valioso, porque es algo que siempre destaco, o sea, definitivamente quienes están en estos espacios conmigo o en estos espacios con personas como yo que les ayudamos en temas de negocio, pues estoy convencida que lo hacen porque quieren hacer las cosas diferente y porque quieren tener un proceso de atención diferente a sus pacientes y los felicito por eso porque al final del día eso es lo que les va a ayudar a crecer. Como les estaba diciendo, para que esto pueda funcionarte, no es solamente participar en estos espacios, sino obviamente entiendo que ya estás listo para tomar acción, de eso se trata todos estos procesos. Siempre les digo que confíen un poco en el proceso o bastante en el proceso porque esto es un paso a paso que está validado, que está aprobado y que ya muchos médicos y profesionales de la salud han implementado en sus consultorios y les ha permitido, bien sea crecer en una primera etapa o escalar su nivel de ingresos. Y finalmente, pues obviamente para que funcione, pues se necesita un compromiso. En este espacio, pues es estar acá, llegar y poder implementar alguna de las cosas que salgan en este proceso para que realmente puedas ver resultados. Y obviamente si llegas a una sesión una sesión, no, a una mentoría paga conmigo, pues obviamente el tema de compromiso pues va a ser muchísimo, muchísimo mayor. Quiero que sepas que, como les decía, pues conozco los retos a los que los médicos y profesionales de la salud se ven enfrentados. Entiendo primero que ustedes han estudiado o se han dedicado a estas profesiones con el objetivo de 100% de servir. ¿Sí? Y es algo que yo siempre les digo, yo no desconozco que esa es la base de todo este proceso de médicos y profesionales de la salud. Tengo muy claro que los médicos y profesionales de la salud realmente el tema de negocio a veces lo dejan a un lado y su objetivo principal realmente es enfocarse en servir, enfocarse en lograr mejores procesos de recuperación para sus pacientes. Así que no se preocupen en eso, digamos que es algo que es un no negociable para mí durante todos mis procesos de acompañamiento. Lo segundo es que muchos llegan acá y me dicen, Clara, estoy atendiendo pacientes, muchos me dicen, soy reconocido en lo que hago, incluso tengo especialidad y subespecialidad, pero quiero crecer mi negocio y no tengo ni idea por dónde empezar. Entonces eso es lo segundo y ese sé que es uno de los grandes retos porque tienen toda la disposición, tienen todas las ganas, toda la experiencia, muchas veces el reconocimiento, pero no tienen ni idea qué hacer para elevar su nivel de ingresos o crecer o escalar su consultorio, su negocio del área de la salud. Estoy segura que a muchos de ustedes todos les dicen algo diferente. Muchos posiblemente han estado trabajando con agencias de marketing o tienen personas allegadas en el consultorio, familiares, pareja, que les están dando como diferentes ideas o opciones todo el tiempo de qué es lo que deben hacer y eso pues al final del día lo que hace es que ustedes estén
bastante confundidos en el proceso y que esto pues pueda limitar muchísimo más tu crecimiento. Luego entiendo otro de los retos y es que pues muchos están creyendo, digamos que por toda esta sobreinformación que hoy tenemos y sobre todo que ahora hay muchas personas que están llegando al sector salud, que están viendo una oportunidad de negocio con ustedes, pues entonces muchos les han dicho que para poder crecer o escalar realmente lo que tienen que hacer es enfocarse en temas de marketing. Muchos hablan solamente del marketing digital y que tienen que, digamos que, asignar o destinar unos presupuestos altos para temas de marketing y no necesariamente ese es el primer paso y no necesariamente ese es el primer camino para hacerlo. De hecho, les voy a ir mostrando en el proceso qué cosas pueden hacer para escalar y no es dependiente 100% de grandes inversiones en temas de marketing. Y finalmente, pues seguramente ya has intentado, en muchas veces me dicen, Clara, uno de los retos que tengo es que ya he intentado diferentes cosas, he tenido agencias de marketing, he hecho pautas con Meta, he hecho pautas en Google y definitivamente nada me está funcionando. Entonces creo que eso es lo que vamos a entrar a hablar hoy, pero quisiera, digamos que mostrar un poco este recorrido porque seguramente algunos o varios de ustedes han pasado ya por alguno de estos procesos. Me encantaría saber si están de acuerdo con alguno de estos puntos en específico que les he dicho o cuáles de esos retos hoy ustedes se sienten identificados. A quienes van llegando y se van uniendo, nuevamente gracias porque sé que esta es una sesión por la que no he dado un peso, como digo muchas veces, porque fue avisada a última hora, así que chévere quienes van llegando por acá y los invito a que puedan interactuar, puedan preguntar y me ayuden obviamente con esta interacción que creo que a veces es la parte más complicada, pero lo que quiero también de abrir este espacio es realmente poderte mostrar lo que significa una sesión de mentoría conmigo. En las sesiones de mentoría normalmente abrimos micrófono, abrimos cámara, obviamente por estos espacios, por el tiempo, por quererlo hacer mucho más justo, mucho más claro y conciso, pues no abrimos el micrófono, pero siéntete, digamos que en plena libertad de poder escribir e interactuar durante todo el proceso. Antes de empezar con el contenido, siempre me gusta contarles un poco de mi historia y qué es esto de ser una mentora de médicos y profesionales de la salud y yo por qué empiezo a hablar de este tema y yo quién soy para ayudarte. Creo que esa es una de las grandes preguntas que siempre me hacen. Yo llevo 12 años trabajando, más de 12 años trabajando con el sector salud. La pregunta típica que me hacen todo el tiempo es si yo soy médica o profesional de la salud y siempre les digo que no y les cuento que no. Siempre me defino como una loca administradora que llegó hace muchos años a trabajar con unos médicos en Bogotá que querían, unos oftalmólogos que estaban buscando quién les gerenciara su negocio y ahí es cuando realmente yo llego, digamos que de primera mano, a trabajar con este primer grupo de médicos en el 2013. En este momento yo venía de trabajar en consumo masivo, venía de emprender un negocio de cupones que se le vendió al Grupo Santo Domingo, que es un grupo importante en Colombia. Y digamos que yo quería un poco de flexibilidad, quería ser mamá presente, mi hijo mayor tenía apenas 11 meses y ese era como mi primer foco y así llego yo a trabajar con médicos. La verdad, digamos que ese fue como ese primer momento y pues siempre me gusta como contarlo y destacarlo acá porque hoy gracias a todo este proceso, a mi formación como administradora, especialista en marketing y digamos que todo el recorrido que he hecho con un outsourcing administrativo exclusivo para médicos, esta gestión administrativa que he tenido con diferentes tipos de negocio como gerente de varias IPS, pues al final del día esto es lo que digamos que ha nutrido todos estos procesos de formación a los que hoy me dedico. Siempre para contarles un poco de esta llegada mía al sector, siempre les digo que al igual que ustedes, yo también llegué perdida. Yo también pasé por ese proceso de creer que construir o administrar un consultorio, un negocio del área de la salud era muy fácil, porque esos primeros oftalmólogos que me contrataron, pues fuera lo que me decían, Clara, son dos, tres personas contratadas, un consultorio, unos equipos y ya está. O sea, qué difícil podría ser
administrar un negocio, digamos que con estas características. Yo venía de trabajar en un proceso de emprendimiento, sabía lo que significaba trabajar en empresas pequeñas, así que no vi ningún problema, pero realmente me empecé a dar cuenta que había una gran limitante y era ese miedo a vender, que hoy no vamos a profundizar mucho en el síndrome de la bata blanca, pero eso fue uno de los primeros choques que tuve yo en este proceso porque entendía o venía de manejar equipos comerciales y enfocarme 100% en las ventas. Y cuando llegaba a un negocio como estos, ni siquiera los socios se permitían hablar de vender, hablar de clientes y no de pacientes. Obviamente era todo un problema y un reto. Pero pues definitivamente digamos que esa parte fue importante para mí para entender cómo construir un negocio, digamos que desde lo más sencillo y luego acompañarlos a crecer por los siguientes 10 años. Ahí empezó mi carrera trabajando en el sector salud, por eso siempre digo que pues no, esto no es producto de un libro de buenas prácticas de otro sector, sino de 12 años trabajando con y para ustedes desde adentro de los negocios y consultorios del área de la salud. He pasado por diferentes procesos, como les decía, llegué a gerenciar este negocio a los 6 meses, pedí que me cambiaran mi contrato, pasé a un tema de honorarios. Construí, digamos que me uní a mi mejor amiga de la universidad y sale nuestro primer outsourcing administrativo, el Lista Administrar, donde nos enfocábamos única y exclusivamente en el sector salud. Luego nace Concatenar con una visión mucho más de acompañar los negocios desde el punto de vista estratégico. Empecé a explorar incluso el tema de charlas en alianzas con otras empresas del sector salud y me empecé a dar cuenta que incluso los temas de formación podían ser importantes. Hubo un factor común durante todo este proceso y era que empecé a entender que les estaba ayudando a los médicos a organizar su negocio y a pensar, digamos que más allá desde lo administrativo, poder proyectar sus negocios y ayudarles a construir esa estrategia que al final del día era lo que les ayudaba a crecer. Entonces, digamos que todos estos diferentes momentos que viví como profesional acompañando a los médicos desde diferentes ángulos, pues al final fue lo que hizo también que yo me tuviera que organizar los procesos y empezar a entender diferentes tipos de negocio. Y al final del día, pues esto fue lo que se fue, digamos que transformando en lo que hoy ustedes seguramente han visto en mi cuenta, en mis espacios relacionados con todo el método Factura Más o mi mentoría Factura Más, mi programa Premium SS Escala tu consultorio de salud o incluso mis mentorías 1 a 1 100% personalizadas. Entonces, como les decía al inicio, tanto esta sesión como todos mis programas tienen que ver con esta trayectoria y con digamos que tiempo trabajando con médicos y profesionales de la salud. Hoy en día han pasado por estos espacios ya más de 700 mentorados gratis, además de quienes han tenido la posibilidad de estar conmigo. O yo he tenido la posibilidad de estar en eventos presenciales como el que tuve la semana pasada con más de 120 médicos y en alianza con un laboratorio y más de 280 mentorados que han pasado por mis programas pagos durante los últimos 2 años, 2 años y medio que he venido en este proceso. Veo que siguen llegando y me pone muy feliz porque en serio hacía rato no habría una sesión de mentoría como estas, así que bienvenidos a quienes están llegando. Me encantaría que me escribieran en el grupo y me dijeran de dónde se están conectando, de qué ciudad están o en qué país están, cuál es su especialidad o su profesión en el área de la salud. Y si es la primera vez o ya habían llegado a estos espacios de mentoría de prueba conmigo, veo que siguen llegando, así que en serio los invito a que puedan interactuar en el chat de Zoom. Como les decía ahorita, esto se trata también de que puedas vivir un poco la experiencia de hacer mi mentorado, que puedas preguntar, que puedas interactuar un poco conmigo y que entiendas cómo funcionaría una sesión de mentoring y acompañamiento, que son estos espacios grupales que siempre están incluidos dentro de mis mentorías. Bueno, me encanta aquí que están llegando la participación. José, bienvenidísimo. Veo que eres de Bogotá, médico, nutrición deportiva. Bienvenidísimo. Hacía rato no tenía alguien con esta especialidad. Al principio
de mis mentorías tuve un par de personas con esta especialidad, así que me encanta que vuelvan por acá. Alexandra Castillo me dice primera vez desde República Dominicana, bienvenida. Soy internista geriatra. Qué chévere que estés por acá. Luisa González, médico especialista, soy de Venezuela, ejerciendo en Chile. Bueno, bienvenidísima Luisa, siempre digo que está por acá la cuota chilena, tú venezolana, pero desde Chile siempre he tenido una buena participación de personas de Chile en estos espacios, así que bueno, qué rico que estén por acá. Y a quienes, bueno, no se han presentado, los invito también aquí a que se presenten y que si tienen su cuenta de Instagram también puedan dejar ese arroba y el nombre de la cuenta, porque también a veces en estos espacios es chévere, ya se han encontrado personas que hacía mucho no se veían o profesores con alumnos, así que bueno, qué rico también empezar a tener este espacio de interacción para el sector salud, que bueno, muchas veces cuando hablamos de temas de remisores, sé que es súper importante también abrirlos. Bueno, veo que ahí están dejando todo su arroba de la cuenta de Instagram, me encanta. Así que bueno, bienvenidísimos y vuelvo y los invito a que puedan interactuar a lo largo de la sesión a través del grupo. Bueno, sigamos entonces con esto. Mi promesa en este espacio es que puedas entender que para traer pacientes calificados, pues también debes, digamos que aclarar esta frase con la que empezamos hoy, y es que no todos los pacientes son para ti. Y esto es un tema que a veces genera también escalofrío, igual que el síndrome de la bata blanca, porque muchos me dicen, Clara, y entonces significa que hay pacientes que no voy a atender, ¿qué hago con ellos? Y bueno, eso es un poco lo que vamos a hablar en el transcurso de esta sesión y cómo esto es parte fundamental cuando tú decides crecer tu nivel de ingresos o escalar tu consultorio, tu negocio del área de la salud. Y me encantaría saber de quienes están acá, que me pongan así una manito arriba y me digan quiénes de ustedes tienen como objetivo en los siguientes meses elevar su nivel de ingresos o escalar su nivel de ingresos, porque digamos que si ese es uno de tus objetivos, obviamente entender que no todos los pacientes son para ti y eso te va a permitir implementar procesos de atracción de pacientes calificados y por consecuencia vas a poder elevar tu nivel de ingresos. Así que cuéntame acá cuál es tu objetivo en este mes y si realmente, digamos que estás enfocado en elevar tu nivel de ingresos. Un poco de los temas que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar de 4 razones para no atender a todos los pacientes que llegan, que es algo que vuelvo y les digo, a veces es un poco complicado, pero les voy a explicar por qué. Les voy a mostrar el paso a paso para identificar a tus pacientes calificados y esto es contenido de mis mentorías. Cuando abro a veces estas sesiones que son un poco más profundas y más específicas, me atrevo a mostrar algo más de lo que hablamos en las mentorías y les voy a mostrar entonces cómo puedes identificar esos pacientes calificados y finalmente te voy a mostrar cuál es ese plan para escalar tu consultorio, tu negocio del área de la salud centrado en tu paciente, porque van a ver que eso para mí es lo más importante en todo este proceso. Siempre que hablamos de estos temas, empiezo con esta frase y es que un consultorio de salud sin estrategia va a crecer orgánicamente a donde tus pacientes quieren llevarlo y no a donde tú quieras llegar. Entonces, lo primero es entender que tú eres el responsable de definir a dónde quieres crecer. Y tienen que tener mucho cuidado, sobre todo quienes hoy están implementando estrategias de marketing digital, que han trabajado con agencias, porque muchas veces delegan su contenido y lo que están haciendo es delegando su estrategia. Y eso es una parte fundamental. Antes de delegar esos procesos, ustedes se tienen que preguntar a dónde quieren llegar y se van a dar cuenta que un poco cuando voy entendiendo que no todos los pacientes son para ti o para mí, pues entonces tengo que empezar a pensar qué es lo que yo quiero, hacia dónde voy, cuál es mi estrategia de negocio para poder saber cuáles son esos pacientes que realmente sí me interesa atraer en mi consultorio o mi negocio del área de la salud. Muchos me dicen, Clara, y eso definitivamente sí funciona y puedo lograr resultados, entonces me gusta también a lo largo de estos espacios poderles mostrar algunos resultados que hemos tenido en estos procesos. Aquí les dejo algunos de mis mentorados porque a veces pueden ser nombres conocidos y... También me preguntan muchas veces si esto aplica en diferentes países y la respuesta es sí. He tenido mentorados de Chile, de Colombia, de México, de Costa Rica, de Panamá,
de Venezuela, recientemente Paraguay, República Dominicana creo que todavía no he tenido, así que bienvenida. ¿Quién era que estaba por acá? Alexandra. Pero digamos que seguimos ampliando, seguimos llegando a nuevos países y seguimos trabajando con más médicos y profesionales de la salud a lo largo de Latinoamérica. Entonces, hay algo muy importante y es primero, dentro de este proceso de entender cuáles son esos pacientes, pues tenemos que empezar como ese mapa general o esa estructura general. Y lo primero que siempre les digo es que tu objetivo a partir de hoy debe ser trabajar en algo que yo llamo un consultorio SMART. Y un consultorio SMART es un consultorio que está planeado, estructurado y organizado. Y al final del día, ay, me asustaron. Perdón, me llegó aquí mi asistente, me hizo brincar. En el segundo. No me pareciste. Nivel de concentración. Esto pasa en vivo. Entonces estaba diciendo que el objetivo principal es lograr trabajar en ese consultorio SMART, que es este consultorio planeado, organizado, estructurado, en donde entonces lo primero que tenemos que hacer es pensar que es un consultorio en donde se planea y los procesos de implementación, digamos que se dan de forma organizada, que tiene que ver también con esa estructura y ese orden del consultorio. Muchos parten de acá, que es un consultorio orgánico, que es un consultorio en donde de pronto el tema de planeación no se da y los procesos de implementación son bajos porque no hay estructura o no hay orden en ese día a día que también es muy importante. Muchos pueden decir, Clara, no estoy en un consultorio Smart, en un consultorio orgánico, pero tengo un consultorio en donde planeo, pero los procesos de implementación no se dan tan fácil. Entonces es algo que yo llamo ese consultorio idealista. O tenemos también ese consultorio reactivo, que es un consultorio donde no se planea, pero es un consultorio donde digamos que esos procesos de implementación sí se dan por la estructura y el orden. Entonces me gustaría acá, aprovechando que tenemos varias personas, que me cuenten en qué cuadrante están. Este es el primer ejercicio acá. Y es que ustedes revisen cuál tipo de consultorio o cuál tipo de práctica hoy tienes. Porque no se trata solamente de atender o llegar a muchísimos más pacientes, sino también que podamos pensar que tenemos que dejar de improvisar y ahí es donde empezamos a tener un cambio en nuestro consultorio. Así que ayúdenme acá en esta interacción a decir en qué parte del cuadrante están, qué creen que tienen hoy. ¿Tienen un consultorio orgánico? ¿Tienen un consultorio idealista? ¿Tienen un consultorio reactivo? ¿O tienen ya un consultorio SMART? Mientras van interactuando, porque sé que es la parte compleja y en estos espacios quiero tratar de darles mucha información también, vamos a hablar entonces de parte, digamos que el objetivo de entender que no todos los pacientes son para ti. Gracias, José, veo que tienes un consultorio reactivo, ok. Bueno, pues entonces tienes, digamos que te falta empezar a planear un poco más, que es definir hacia dónde vas. Y eso es obviamente una parte fundamental para crecer. Cuando entonces yo pienso en crecer, pues muchos nos enfocamos en atraer pacientes calificados. Esto es lo que yo llamo el método simple de atracción de pacientes calificados, que yo lo resumo, digamos que en tres grandes procesos. Uno, empezar a pensar en el tema de vender, cómo me pongo en modo venta, cómo paso de una posición reactiva a una posición proactiva. Y ahí es súper importante empezar a trabajar el síndrome de la bata blanca, que para mí el síndrome de la bata blanca es ese miedo a vender, ese miedo a responsabilizarse de los médicos y profesionales de la salud, de todo lo que tiene que ver con el tema de ventas o el tema comercial dentro de un consultorio. Y puede sonar a veces loco, pero incluso médicos que llevan muchísimos años de experiencia después de que empiezan a trabajar conmigo me dicen, Clara, todavía estoy sufriendo de este síndrome de la bata blanca. Y como me decía una médica estética caleña que empezó a trabajar en una mentoría individual conmigo la semana pasada, me decía, yo siento que esta bata blanca la tengo pegada y definitivamente me la tengo que quitar para poder crecer. Entonces, digamos que es un proceso fundamental, no solamente para atraer pacientes calificados, sino para que tú puedas elevar tu nivel de ingresos. El segundo componente importante es entender que los procesos de atracción de pacientes calificados no se deben dar de forma aislada. Y por eso muchas veces cuando me dicen, Clara, estoy generando contenido de mi consultorio, de mi práctica profesional o de mi marca, pero no está funcionando, es porque solamente estás en esta tarea de generar contenido,
pero no has planeado hacia dónde vas, no tienes esto que yo llamo una estrategia de generación de ingresos, que es todo lo que tratamos y trabajamos dentro del método Factura Más. Y finalmente, una vez yo trabajo el síndrome de la bata blanca y me enfoco, me paso al modo venta, como les digo siempre, trabajo esta estrategia de generación de ingresos, pues luego también tengo que profundizar en estructurar muy bien cómo va a ser la atracción de pacientes calificados de cada una de las fuentes. Aquí me puedo quedar hablando porque básicamente les estoy dando el contexto de cómo funcionan mis programas y mis mentorías, pero básicamente este es el mapa general de lo que ustedes deberían estar trabajando y me gusta darles este esquema para que empiecen a ver de pronto en qué puntos no han trabajado y esto es lo que hace que estos métodos de atracción de pacientes calificados que hoy de pronto están poniendo en marcha pues no les esté funcionando correctamente. Vamos entonces a hablar y a entrar ya en el tema de hoy de los por qué no todos los pacientes son para ti y voy a darles cuatro razones para no atender a todos los pacientes. Y esto es fundamental en este proceso de atracción de pacientes calificados que por consecuencia les va a ayudar a elevar o escalar su nivel de ingresos. Lo primero. No todos los pacientes demandan tu servicio foco y para mí el servicio foco de tu consultorio, tu negocio del área de la salud es ese servicio que realmente se convierte en la mejor opción de recuperación para tu paciente. Me preguntan, Clara, ¿cómo así? No es muy claro, entonces solamente puedo ofrecer un servicio. No, y ahí nos podemos quedar conversando frente al tema, pero sí me parece súper importante que ustedes entiendan cuál es ese servicio en el que ustedes brillan como la mejor opción de recuperación para sus pacientes. Muchas veces médicos estéticos me dicen o dermatólogos me dicen, Clara, es que los pacientes llegan todos pidiendo Botox, pero Botox no es la única opción de antienvejecimiento que yo ofrezco. Yo quisiera hablar más del tema de bioestimulación, que va mucho más enfocado a lo que yo quiero, a mi experiencia, a mi habilidad, a mi formación. Y ahí es cuando les empiezo a explicar y les digo, no necesariamente esos pacientes que hoy te están llegando y que todos quieren Botox y no quieren ese servicio que tú quieres ofrecerles, pues ese paciente no es un paciente para ti y es un paciente que básicamente deberías dejar de atender. Me pasa mucho con los ginecólogos. Hoy en día está tan de moda el tema de la ginecología estética y entonces me dicen, Clara, ¿qué hago con los pacientes, las pacientes embarazadas? Pues si estás con un nivel ya de subespecialidad y tu foco es la ginecología estética, pues no tiene mucho sentido seguir comunicando o seguir trabajando con las pacientes embarazadas. Entonces, esa es la primera razón por la cual no debes atender todos los pacientes, porque no todos demandan tu servicio foco y cuando no todos demandan tu servicio foco, pues no vas a poder crecer de forma intencional, no vas a poder tener un crecimiento hacia donde quieres llegar, sino que vas a seguir teniendo un crecimiento orgánico a donde tus pacientes te quieran llevar. Lo segundo, no todos valoran lo que haces en tu consultorio de salud. No todos valoran esa experiencia. Por ejemplo, si tienes un nivel de subespecialidad y todavía te está llegando algo mucho más genérico, pues es un paciente que de pronto ni valora, ni quiere pagar, ni, sí, ni se hace un poco más difícil ofrecer esos servicios de mayor valor. Entonces no están valorando tu experiencia o ni siquiera la están necesitando. Lo segundo puede ser que no valoran incluso tus instalaciones. Muchos me dicen, Clara, tengo el mega consultorio todo organizado, o los equipos médicos, que es el tercero, no valoran tus equipos médicos. Entonces también has hecho inversiones súper altas en donde de pronto ese tipo de paciente que te está llegando, pues no está, digamos que dispuesto a pagar lo que vale tu servicio por todo esto adicional, sino que quiere de pronto un servicio más básico que hoy tú no tienes. Entonces ese sería un paciente que deberías, digamos que dejar de atender y entender que no es un paciente para ti. Y cuarto, pues mucho menos el servicio que le puedes ofrecer, ese servicio único, ese servicio de como la mejor opción de recuperación para tu paciente, que obviamente puede recopilar el espacio, tu experiencia, equipos médicos, formaciones, entonces obviamente tiene un impacto muchísimo mayor, pero de pronto eso no es lo que el paciente está buscando, no es lo que el paciente quiere o de pronto no es lo que el paciente necesita. Entonces esa es otra razón para que tú puedas entender que no todos los pacientes para ti y hay pacientes que definitivamente no deberían, digamos que ser tu foco o desgastarte en los procesos de atención.
La tercera razón por la cual les explico que no todos los pacientes son para ti es que algunos te impiden dedicar tiempo para crecer. Entonces, claro, si tú llegas a tu agenda de forma innecesaria, pues nunca vas a poder atender los pacientes que quieres atender. Vuelvo al ejemplo de los ginecólogos. Entonces, tuve un ginecólogo hace un tiempo que me decía, Clara, esto hasta acá, no quiero más partos, quiero enfocarme en los temas de ginecología general, pero seguía subiendo fotos de bebés felices, de mamás en partos, pues obviamente se va a seguir llenando de este tipo de pacientes. Y me decía, Clara, sigo dedicando mucho tiempo a las consultas que tienen que ver con los partos y al tiempo que tengo que dedicarle al parto y no tengo tiempo para abrir agenda de estas consultas de mi subespecialidad. Incluso ya había hecho inversiones en equipos de mayor valor, había hecho adecuaciones en el consultorio, pero pues no lograba hacer la transición porque su consulta estaba llena todavía de mujeres que querían tener bebés con él. Entonces, claro, estos pacientes, enfocarte o seguir atendiendo a estos pacientes, pues va a hacer que tú puedas dedicar tiempo a realmente esos pacientes que tú estás interesado en atender y que te van a traer crecimiento. Y la cuarta razón es que te impiden elevar tu nivel de ingresos en tu consultorio de salud, porque entonces lo que pasa es que puedes seguir ofreciendo lo mismo y esto que yo llamo consulta. Y digo consulta porque para mí ofrecer consulta hoy en día es lo más genérico que un médico profesional de la salud. No sé cuántos de ustedes hoy ofrecen consulta, pero mi invitación siempre es a dejar de ofrecer consulta porque eso es algo genérico que los pacientes pueden encontrar incluso en la puerta del lado, ¿sí? Entonces, obviamente, estos pacientes, si no cumplen con esas características que tú estás buscando, pues te va a impedir elevar tu nivel de ingresos en el mediano y en el largo plazo. Conclusión, no todos los pacientes son para ti, no todos los pacientes te van a ayudar a crecer y definitivamente pues por eso es que siempre trato de ahondar en este tema y esta sesión está pensada como para que no queden dudas de por qué no todos los pacientes son para ti, porque tienes que empezar a buscar esos pacientes que realmente te van a hacer crecer. Alguna vez me preguntaron, Clara, ¿y entonces qué hago con esos pacientes que no son para mí? Y hoy en día siguen llegando a mi consultorio. De hecho, lo dije hace un par de años en el primer escenario de un laboratorio que estuve. Y para mí la respuesta era como muy fácil. Ponles un moño y envíalos a la competencia. ¿Esto qué significa? Cuando les digo no es ser irresponsable con los pacientes, sobre todo cuando ya están en un nivel de reconocimiento y están de pronto en un tema de transición de pasar de ser reconocidos solo por la especialidad y ir a un nivel mayor de la subespecialidad, pues evidentemente hay que ser responsables con estos pacientes y también hay que mostrarles el camino. Entonces, si yo soy un ginecólogo, una ginecóloga reconocida por atender partos y ya hoy no quiero por esta transición que tengo en mi carrera, pues obviamente lo que tengo que hacer es de forma responsable hacer una alianza con un colega y facilitar esa transición también de los pacientes, definir si ya tengo pacientes que hoy están en un proceso de atención conmigo, hasta qué punto van a estar para que esa transición se dé. Pero definitivamente hay muchos pacientes en los que básicamente hay que cerrar la puerta. Yo hablo mucho, sobre todo en SS, en Escala Tu Consultorio de Salud, que es mi programa premium, del proceso del duelo. Porque muchas veces pasa que tenemos servicios que no queremos soltar, pero para crecer tenemos que hacerlo. Entonces, por eso esta expresión de ponle un moño y envíalo a la competencia. No sé si alguno de los que están aquí esté en este proceso, pero es muy importante entender que hay pacientes que básicamente hay que cerrarles la puerta porque no están, digamos que relacionados con ese momento profesional en el que tú estás o con esos objetivos que hoy tú quieres lograr. Mientras me van escribiendo acá. Me gustaría leerlos. Yo sé que esta sesión es un poco más rápida, pero me encantaría leerlos y saber si se sienten identificados con este proceso y si tienen alguna duda, pueden dejarla en el chat. Entonces, me gusta mostrarles resultados y uno es el ejemplo del doctor J.P. Canales, del que hablo muchísimo, ginecólogo chileno que estaba lleno de pacientes en ese momento que llegó a trabajar conmigo. Él era director de ginecología de una clínica en su ciudad, atendía a los pacientes, todos los pacientes, perdón, que llegaban a su consultorio. Él, digamos que no tenía un proceso de decir, pues, digamos que cuáles y cuáles no, básicamente el que
llegaba, pedía cita y entraba, pues accedía a ese proceso. Él creía que ofrecía consultas y partos a sus pacientes como cualquier ginecólogo, porque pues claro, ¿qué más va a ofrecer un ginecólogo? Que es digamos que la premisa de la cual partimos muchas veces al inicio del proceso. Él generaba mucho contenido en redes sociales, pero sentía que esto no le sumaba a su negocio, es decir, también estaba completamente desarticulado. Estaba en un punto donde él sentía que quería crecer y me acuerdo que cuando me escribe, yo acabo de hacer un post que decía, no hagas lo obvio. Y para mí lo obvio cuando quieres crecer es aumentar su jornada laboral o disminuir el tiempo de atención de sus pacientes. Entonces, cuando él vio esto, dijo, esto es lo que yo estoy pensando hacer para crecer y ahí entonces se acerca y empieza a trabajar conmigo. Aquí les dejo su testimonio, pero Juan Pablo hoy en día casi ha triplicado sus ingresos, ha trabajado conmigo en diferentes procesos, fue de los primeros grupos de la mentoría Factura Más, hizo parte del lanzamiento de mi programa intensivo contra el síndrome de la bata blanca, luego estuvo en SS Escala Tu Consultorio de Salud, de hecho tomó una segunda mentoría de Factura Más en un proceso que en ese momento yo llamaba un proceso de aceleración, que hoy no está disponible, y luego llegó a mi mentoría uno a uno personalizada. Y esto también me gusta mostrarlo porque esto es un negocio y esto no tiene que ver con procesos mágicos de la noche a la mañana, con estrategias que les digan llena tu agenda o a través de esta metodología o esto que tenemos implementado te vamos a llenar de pacientes porque no se trata de llenar de pacientes, se trata de crecer de forma controlada también y estratégica y esto es lo que yo acompaño en los diferentes niveles de acompañamiento de mis programas. Luego vamos a hablar entonces de qué son estos pacientes calificados en tu consultorio de salud, porque muchos me dicen, Clara, ¿cómo así? ¿Cómo los identifico? Y esto, ¿cómo funciona? Entonces, lo primero es entender que es enfocarte en esos pacientes calificados, que son los que te van a ayudar a crecer, los que te van a ayudar a elevar tus resultados y te van a ayudar a también hacer mucho más rentable tu negocio. Entonces te van a ayudar a crecer, deben estar alineados al foco de tus objetivos, a eso que tú definiste y en estos procesos, sobre todo cuando trabajamos a un nivel de escalar, partimos mucho de entender cuáles son tus objetivos y qué es lo que quieres lograr y luego pues te puedes enfocar en estos pacientes y eso automáticamente les eleva los resultados. Y lo más chévere es que va a hacer que tengas que enfocarte en tu paciente, lo vamos a ver ahora un poco en el proceso de expansión, pero créanme y pueden estar tranquilos de que estos procesos siempre van a beneficiar a tu paciente. Un paso a paso para identificar a tus pacientes calificados en tu consultorio de salud es entender que lo primero que tienes que hacer es identificar los tipos de pacientes que hoy estás atendiendo. No todos los pacientes son iguales, no todos los pacientes están como en las mismas categorías. Yo lo divido en dos grupos para empezar y son el paciente ideal y el paciente real. Este paciente ideal es lo que yo llamo estos pacientes calificados que están alineados con tus objetivos y que realmente te van a ayudar a crecer a donde tú quieres llegar. Y otros son ese paciente real, que es ese paciente que hoy está llegando a tu consultorio, que siempre has atendido, pero que de pronto es lo que te mantiene en ese consultorio orgánico o en ese consultorio reactivo, pero te impide moverte a ese consultorio smart. Entonces, lo primero es entender, ok, ¿cómo están compuestos mis pacientes? Pregúntense en ustedes. ¿Qué tanto porcentaje de paciente real tengo? O sea, de paciente que llega orgánicamente, que ni siquiera sé de dónde aparece, cómo aparece o qué está buscando, que tengo que esperar a que llegue a consulta y me cuente qué es lo que necesite para que yo pueda identificar cómo puedo ayudarle, o qué tantos pacientes ideales tengo. Obviamente acá la primera parte es saber cuál es mi paciente ideal y esto es un proceso previo a esto que estamos hablando. Y es un ejercicio que a veces, muchas veces los médicos y profesionales de la salud no hacen. No sé si ustedes lo han hecho en algún momento, pero es muy importante que ustedes tengan claro cuál es ese paciente ideal y que hayan hecho una revisión juiciosa. Yo lo llamo ese mapeo de ese paciente real y luego esa transición al paciente ideal, que es un proceso clave, incluso dentro del método Factura Más, y es lo que te va a ayudar a ti a crecer o a escalar tu nivel de ingresos. Entonces, importante que se lleven esto hoy y que puedan empezar a pensar quién es mi paciente ideal.
si se parece al paciente real o si yo me tengo que enfocar en atraer un paciente completamente diferente y luego entonces cómo voy a hacer ese proceso de atracción. Yo hablo de diferentes fuentes que lo llamo el RUC, remisores, usuarios y clientes. Hoy no vamos a ahondar en el tema, pero para que entiendas un poco cómo se estructura todo este proceso. Quiero contarles la experiencia de Analía Becerra. Ana trabajó conmigo en varios de mis programas, Mentoría Factura Más, mi programa Premium SS Escala tu Consultorio de Salud, y fue la pionera en hacer 2 veces el reto de apropiación de la cuenta de Instagram después de haber hecho Factura Más SS, porque ella de verdad quería crecer, hizo todo el proceso para lograr tener mejores resultados. ¿Cómo, digamos que cuál era la etapa de ella? Ya no estaba llena de pacientes, ella compartía un consultorio con una colega para disminuir costos. Es algo que yo llamo un proceso de optimización dentro del journey del médico y profesional de la salud. Ella era empleada de un hospital donde ejercía como ginecóloga, daba charlas para laboratorios sobre anticoncepción. Entonces ahí es cuando digo, ok, estamos hablando como de una ginecóloga general, que es una ginecóloga que hace pues ginecología como estamos acostumbrados a hacer, pero nos empezamos a dar cuenta que ella sí tenía un foco, tenía un enfoque y era todo el tema de anticoncepción. En ese momento se enfocaba en la ginecología, pero amaba la anticoncepción. De hecho, tenía una cuenta, que es la que les acabo de poner acá, especializada en estos temas. También generaba contenido en sus redes sociales, en esa cuenta de anticoncepción, porque le gustaba. Y la cuenta de su marca personal como ginecóloga, me acuerdo que se la entregó a un community manager, es decir, era claro cuál era su foco y qué era lo que ella le estaba poniendo más atención al proceso. ¿Cuál era su objetivo? Elevar su nivel de ingresos para dedicar más tiempo a su consulta. Estaba en esta transición que muchas veces pasa y es que soy empleado de un hospital, tengo un consultorio por tiempos, por horas, pero quiero darle mucha más prioridad a esa práctica particular. Ella entendió, y ella sí que podemos hablar que entendió este concepto de que no todos los pacientes eran para ella, porque empezó a definir todas las estrategias enfocadas al tema de anticonceptivos, al tema de anticoncepción, y se empezó a dar cuenta que el identificar cuáles pacientes sí quería atraer y en crear estrategias para atraer esos pacientes calificados más allá de las redes sociales, porque esto que yo hablo, lo van a ver más adelante, no solamente son redes sociales. Que es lo interesante de todo el proceso, sino también activar esas fuentes de atracción de pacientes calificados reales que hoy de pronto ya tienes ahí, pero no estás ni creando, ni estructurando, ni nada. Entonces eso hace, digamos que la diferencia en estos procesos de crecimiento. Voy a 1000, porque esta sesión es un poco más larga, pero te voy a dejar aquí el plan para crecer centrado en tus pacientes. ¿Cuál es ese plan? Primero, y esto por eso tiene acá camarita para que hagan un pantallazo de esto que les voy a decir. Identifica los pacientes ideales que vas a trabajar. ¿Cuál es ese paciente ideal? ¿Qué características tiene? Mapea todos los grupos de pacientes que crees que puedes tener y cuál es la diferencia entre ese paciente real y paciente ideal. Prioriza cuáles son esos que debes atraer, cuáles son tu foco, que estén alineados a ese servicio que te hace brillar, como te lo decía ahorita, que es lo que yo llamo ese servicio foco. Revisa los servicios que son afines a tus pacientes, ¿sí? ¿Cuáles son estos servicios que tienen que ver con este paciente ideal? Y es un poco el proceso del duelo y de entender también qué servicios pueden quedar y te pueden ayudar a crecer y cuáles no. Y construye un plan que te ayude a crecer tu nivel de ingresos o escalar tu nivel de ingresos de acuerdo a ese momento profesional en el que estás. Haz un pantallazo de eso y aquí tienes una ruta de trabajo, un plan en el que mañana puedes empezar a trabajar y que estoy segura que va a hacer la diferencia en el crecimiento de tus resultados. Este paso a paso te va a ayudar a construir una mejor atención a tus pacientes y ya te voy a explicar por qué cuando empiezas a centrarte en tu paciente. Este es el primer beneficiado y luego, por consecuencia, te va a ayudar a vender más o elevar tus resultados. Siempre les digo que entender al paciente es el primer paso, creo que es el punto en el que nos ponemos de acuerdo los comerciales y los médicos y profesionales de la salud, porque siempre les digo, tanto para ustedes como para mí, entender al paciente va a ser lo primero para ti, para poderlo diagnosticar, para poderte ofrecer el mejor proceso de recuperación y para mí, para poder hacer que esté mucho más tranquilo en mi proceso de atención, para que pueda llegar a mi consultorio y remitir más
pues digamos que referenciar a otros pacientes y así poder crecer. Entonces ahí nos ponemos de acuerdo y entendemos que ese primer punto es entender el paciente. Cuando les digo entender, es más allá del dolor físico, más allá de eso que es obvio. Un oftalmólogo me dice, Clara, cualquier persona que tenga algo en los ojos yo lo puedo atender. No, un ginecólogo lo mismo. Es entender, digamos que, qué características tiene mi paciente, que puede ser diferente al ginecólogo de la puerta del lado y que va mucho más allá del dolor físico. Obviamente eso es lo que les explico dentro de mis procesos de mentoría y dentro del tema de mapeo de pacientes y demás. Cuando tú entiendes tu paciente y lo pones en el centro, pues lo que pasa es que pasas al siguiente nivel y es que vas a crear más empatía con el paciente, te vas a poder acercar mucho más a él y por consecuencia te vas a dar cuenta que te vas a ver obligado a mejorar el proceso de atención y llegamos al nivel 3. Cuando tienes un mejor proceso de atención, vas a lograr lo que yo llamo mejorar las 3 R. Uno, recordación, el nivel de recordación que tiene el paciente contigo, con lo que hiciste, cómo lo atendiste y demás. La segunda, vas a elevar el nivel de recomendación, vas a garantizar que el paciente salga y cuente una mejor, digamos que la buena experiencia que tuvo contigo y porque en consecuencia eso te va a traer pacientes nuevos. Y lo tercero es que vas a mejorar el proceso de recuperación del paciente, porque nos hemos dado cuenta que cuando trabajamos en este sentido, lo que va a pasar es que muchas veces, casi el 100% de las veces, mejoras lo que ustedes llaman la adherencia al tratamiento. Y cuando yo tengo un paciente que tiene una mejor adherencia al tratamiento, pues va a tener mejores resultados desde el punto de vista médico, me va a mandar más pacientes, va a venir de forma mucho más juiciosa a los controles y eso por consecuencia me va a ayudar a elevar mis ventas. Esto es lo que yo llamo este proceso de expansión de resultados que pocas veces presento en estas sesiones de mentoría de prueba, pero que hoy quise incluirla dentro de este espacio. Voy a mostrarles entonces el paso a paso del que les estoy hablando y cómo es este proceso para que ustedes puedan lograr crecer o elevar su nivel de ingresos. En este proceso de elevar su nivel de ingresos, lo que quiero que entiendan es que hay unas bases. Para mí, lo primero es entender que tu actividad profesional es un negocio. Yo lo llamo MEVIT y son los diferentes, de hecho hoy hay algo adicional, es MEVIT Co. Y es los diferentes ejes o frentes en los que tú empiezas a entender que tu actividad profesional es un negocio. Tienes una marca, bien sea una marca personal o una marca comercial. Tienes un tema de empleados y de gestión de empleados, pagos de nómina, compensaciones y bueno, todo lo relacionado con los empleados. El tema de ventas, que es, tengo que enfocarme en vender sí o sí, porque si yo no me enfoco en un tema de vender, pues no voy a poder nunca elevar tu nivel de ingresos. Una vez vendes, pues en cualquier país vas a tener un tema tributario, un tema de impuestos y además pues vas a tener un tema también de tesorería. Hoy hablo de dos componentes más en Mevit, que es el Mevitcom y es el tema de calidad, de cómo las exigencias, la reglamentación de cada uno de los países entra a jugar dentro de este proceso de negocio y la O de operaciones, que es cómo si yo quiero crecer, pues tengo que integrar todo esto en el proceso de atención que tiene que ver con esa operación del negocio. Entonces, una vez tú entiendes estos frentes, dices, ok, sí, me hace sentido, cumplo con eso es lo que yo tengo y ahí es donde yo les puedo hacer entender que realmente tu actividad profesional es un negocio. Cuando nos enfrentamos a esto, tenemos que superar la primer limitante y es entender el tema de ventas. Para mí las ventas son el motor de cualquier negocio, incluso el tuyo. Y cuando te cuesta entenderlo, y no solo entenderlo, sino ponerlo en marcha y responsabilizarte, pues digamos que estaremos en presencia de esto que yo llamo el síndrome de la bata blanca, que para mí es súper importante que empieces a trabajarlo y por eso pues he desarrollado todo el programa intensivo contra el síndrome de la bata blanca. Para mí estos dos temas, estos dos puntos son la base de todo tu crecimiento. Entender el que tu actividad profesional es un negocio y empezar a pensar que tienes que planear en cada uno de estos ejes, trabajar desde adentro el síndrome de la bata blanca que tiene muchísimo que ver
con las limitantes que tienes en tu mente, en tu cabeza, que obviamente entiendo que vienen impregnadas incluso desde el proceso de formación para los médicos, todo el tema del juramento hipocrático y cómo realmente el tema de servicio es importante, pues esto le suma mucho a este síndrome de la bata blanca que hoy trabajo y que hoy sé que realmente es la primera barrera para crecer. Una vez pasas estos dos procesos que son de base, pues entonces debes seguir trabajando tu estrategia de generación de ingresos y es como tienes organizado y planeado tu consultorio en temas de el ingreso. Y es dejar de ofrecer esta consulta, empezar a pensar qué estás ofreciendo, cuánto cobras por eso, cómo estás frente a la competencia, cuáles son esos pacientes a los que quieres llegar y todo lo que tiene que ver en torno a esa planeación y a esa gestión del ingreso en tu consultorio, tu negocio del área de la salud. Y eso es lo que yo llamo esa estrategia de generación de ingresos. Cuando trabajamos estos tres niveles, la estrategia de generación de ingresos, el síndrome de la bata blanca y todo el tema MEVIT, estamos hablando de lo que yo llamo el método Factura Más, que es este paso a paso en el que yo he venido trabajando en los últimos 12 años con toda esta experiencia que les contaba al inicio, que es lo que me ha permitido desarrollar todo este proceso. Y si una vez superes esta parte y quieres escalar, quieres seguir creciendo tu consultorio, tu negocio del área de la salud sin necesidad de elevar tus costos y tus gastos, pues tienes que enfocarte muy bien en todos los procesos de atracción de pacientes calificados y debes hacerlo con diferentes fuentes, con lo que yo llamo el RUC, que son los planes de remisores, las estrategias de usuarios y las estrategias de clientes. Cuando trabajo en esos tres frentes y no solo los mapeo como lo hacemos en este proceso del método Factura Más, sino que empezamos a desarrollar una estrategia específica para cada uno de estos, pues el tema de escalar tu consultorio se da de una forma, digamos que mucho más fácil y tranquila porque estás teniendo todos los elementos de la estrategia de generación de ingresos y luego estás activando el proceso de atracción de pacientes calificados. Y si quieres mantenerlo en el tiempo, porque a veces generar estos picos es fácil, ¿sí? Cuando yo organizo la estructura, trabajo el síndrome de la bata blanca y activo alguna fuente, como por ejemplo la cuenta de Instagram, que es uno de las estrategias más fáciles de implementar, pues entonces yo logro tener unos picos de facturación, pero si yo quiero mantenerlo en el tiempo, pues tengo que hacer un seguimiento comercial y tengo que organizar los procesos y como les digo yo, ya de pronto tener un nivel mayor de seriedad en el proceso para que pueda mantener esa generación de ingresos y pueda, digamos que empezar a hacer que mi negocio crezca de forma constante a lo largo del tiempo. Esto me gusta mostrarlo así porque realmente es reafirmar que esto no es un proceso mágico, esto no es un proceso que se da de la noche a la mañana, pero es algo que se puede lograr y como les mostraba ahorita, varios de sus colegas han logrado tener resultados. Esto es un proceso que te va a ayudar a ti a transformar tu actividad profesional en un negocio, que ese ha sido como mi objetivo principal desde que empecé en todo este proceso. Aquí les dejo algunos testimonios de quienes han trabajado conmigo, quienes han estado en esa escala tu consultorio de salud como Fiorella de Costa Rica, Analia Becerra, que ya se las mostré, ginecóloga de Panamá, Cristóbal, esta Ilene que es otorrina de acá de Colombia. Sí, entonces esto que les acabo de mostrar realmente es un paso a paso que funciona, que está probado y que les va a traer muy buenos resultados. En resumen, si me preguntan de todo este proceso de entender que no todos los pacientes para ti, lo primero es concientizarte de que no todos los pacientes, digamos que son para ti, no todos los pacientes van a nutrir tu crecimiento. Lo segundo es que debes dedicar tiempo para mapear a tus pacientes e identificarlos. No es solamente llegar al consultorio a atender pacientes en el día a día, sino que yo tengo también que dedicar tiempos para esta planeación. De hecho, hoy en uno de los grupos de mis mentorías me decían cómo hago, Clara, para sostenerlo en el tiempo y yo les decía, debes dedicar tiempo para crecer.
no puedes estar dentro de la mentoría, dedicar un tiempo, planear, organizar y una vez salen de la mentoría, entonces no tener unos tiempos como de gerencia del negocio para seguir construyendo y seguir implementando y seguir creciendo. Entonces ese punto es muy, muy importante dentro de todo este proceso. Y lo tercero, pues construir un plan que esté centrado en tus pacientes porque como te mostré en este proceso de expansión, esto te va a hacer vender. Bueno, entonces esto es el tema específico que les tenía para hoy. Me encantaría que me dejaran acá un comentario de qué es lo más relevante, lo que más les llama la atención o si tienen alguna duda, que me lo escriban en el chat, que como les decía, yo sé que la interacción en esta sesión no es muy alta porque tiene muchísimo contenido, es casi que una clase de uno de mis programas de mentoría. Pero cuéntame qué es eso que te ha llamado como mucho más la atención o si tienes alguna duda, alguna pregunta que quieras dejarme para contestarte también en este espacio en vivo. Después de haber pasado por todo esto y mientras me van dejando acá preguntas que ojalá me lleguen porque eso también me ayuda a mí a nutrir estos espacios y a obviamente interactuar más con ustedes, quiero contarles cómo puedo ayudarles a acelerar sus resultados y disminuir el tiempo en el que pueden lograr crecer o escalar su nivel de ingresos. Entonces, quiero contarles de SS Escala Tu Consultorio de Salud, que es mi programa premium, este espacio que básicamente lo que he hecho es consolidar todos los contenidos que he venido desarrollando. Ya les voy a mostrar, es el programa más completo que hoy tengo disponible para lograr ayudarles a crecer y escalar sus resultados. Este es un programa de 12 semanas el que van a lograr crecer y lo van a poder hacer con un mayor nivel de acompañamiento en la implementación, porque creo que eso es una de las grandes diferencias, no es solamente acceder a un contenido, a unas clases grabadas, sino que también puedas interactuar conmigo y, como les digo siempre en este programa, aprovechar estos 12 años de experiencia gestionando consultorios y negocios del área de la salud y obviamente en este tiempo, en estos últimos 2 años y medio casi, acompañando estos programas o estos procesos de crecimiento de tus colegas a lo largo de Latinoamérica. Entonces, este programa, que es el programa Premium, como les decía, entonces te ayuda en esa implementación en, digamos que desde un nivel 1 a 1 por los espacios que tienen. ¿Qué incluye este programa? Este programa incluye, digamos que los tres grandes focos míos, que es todo el programa intensivo contra el síndrome de la bata blanca, para que trabajemos el síndrome de la bata blanca y esta limitante que te impide crecer porque te impide enfocarte en las ventas y elevar tus resultados. Tiene todo el contenido del método Factura Más, donde te voy a ayudar a crear e implementar esta estrategia de generación de ingresos. Ahí tienes sesiones grabadas, tienes plantillas de trabajo y tienes toda la metodología con la que mis mentorados o tus colegas han podido elevar su nivel de ingresos en todo este tiempo y que de hecho hoy sigo implementando y acompañando también en mis programas de mentoría 1 a 1 e incluso en el nuevo programa que lancé hace un par de meses, que es el Insight, que si me sigues por ahí en mis historias seguramente te has dado cuenta que hablo de hoy día de Insight y me ves entrando a un consultorio. Digamos que todo se basa en esta metodología o en este proceso del método Factura Más. Y adicionalmente incluye todo mi programa de atracción de pacientes calificados con Instagram, que es, digamos que uno de los más completos del sector, porque es haber cogido toda mi experiencia de migrar a digital, de poner en marcha mi cuenta de Instagram para construir mi negocio, más mi experiencia trabajando en el sector salud. Estos son los tres grandes programas, pero mi programa SS es un programa mucho más amplio. De hecho, hoy trabajo también otras fuentes de atracción de pacientes calificados. Está todo el tema del plan de remisores y hay unos contenidos adicionales que digamos que estoy incluyendo, que ya están incluidos, pero digamos que lo dejo para quienes llegan adentro de este programa. Es un programa que tiene una duración de 12 semanas y como les decía, adicionalmente tiene 6 sesiones grupales, es decir, nos vemos cada 15 días en el grupo, que también enriquece porque no es solamente
oír mi experiencia, sino la experiencia de tus colegas que posiblemente están en el mismo nivel o tienen mucha más experiencia. Entonces también enriquece mucho este proceso de crecimiento. Tienes 3 sesiones uno a uno conmigo, nos vemos una vez al mes en una sesión. La primera es de hora y media, que es la sesión de onboarding, y la siguiente son unas sesiones de una hora para que puedas trabajar conmigo temas específicos. Tenemos todas las semanas algo que yo llamo los Power Days, que es una interacción guiada a través de los grupos de WhatsApp, que también cuando los grupos son muy activos ayuda muchísimo en el proceso porque además te quedan los textos o los audios o toda la interacción que tenemos en este proceso. Y hay algo que llamo los mini mind, que es un ejercicio también grupal que pasa en el grupo de WhatsApp, donde no es una interacción asincrónica como en los Power Days, sino que nos ponemos una hora de encuentro a través del grupo. Puedes enviar mensajes de voz, puedes enviar texto, puedes enviar incluso notas de video para poder interactuar con tus colegas y conmigo y ayudarte a implementar muchísimo, muchísimo más fácil. Entonces, como les decía, que hay adentro del método Factura Más están todas las sesiones grabadas y las plantillas para que puedas desarrollar esta estrategia de generación de ingresos. Tienes procesos complementarios como el uso de WhatsApp Business, todo el tema de creación de marca para médicos y profesionales de la salud, algo que yo llamo este workshop de orden y productividad con Gmail, que te ayuda a ordenar ese día a día en el consultorio, que para mí es muy importante esa estructura que le empiezas a dar porque de nada sirve empezar a crear estrategias que te llenan de pacientes o que te estallan el WhatsApp por un montón de generación de nuevos pacientes si tú no estás ordenado adentro y si no puedes manejar todo este crecimiento. Como les decía, está todo el programa de atracción de pacientes calificados con Instagram, está mi workshop de atracción de pacientes calificados donde te doy toda la estrategia de cómo utilizar Instagram para convertirlo en un canal de comunicación que te permita crecer. De hecho, tiene 2 sesiones, con la que empecé, más la última actualización del algoritmo del 2024. Está el workshop de perfil APC para que puedas optimizar tu cuenta y así tener mucha más visibilidad en este proceso. Y está el workshop de historias APC, que me encanta. De hecho, tiene también la versión inicial con toda la estrategia de generación de contenido, más la actualización que se hizo el año pasado con el algoritmo puntualmente historias, porque no sé si lo saben, pero Instagram internamente tiene varios algoritmos, cada uno funciona diferente y por eso pues yo he decidido crear un programa para cada uno de ellos. Todos tienen plantillas de trabajo, todos tienen listas de chequeo, todos tienen incluso ejemplos de cómo generar contenido que te permita atraer pacientes calificados, pero lo más importante es que puedas integrarlo con esa estrategia de generación de ingresos, porque créeme que de nada sirve si empiezas a generar toneladas de contenido si no tienes una estrategia que nace en tu consultorio. Entonces, eso es, digamos que todo lo que quería contarte de este programa, ese Escala tu Consultorio de Salud. Este es un programa que está valorado en más de $6.500 sin sumar, digamos que los contenidos adicionales. Esto es algo que va a empezar a elevar, digamos que el valor, porque hoy hay contenido extra, no solamente el que te acabo de mostrar. Esto es un contenido que además quedas con acceso por un año completo, porque seguramente vas a querer seguir ahondando en estos temas y digamos que muchas veces volviéndolo a ver, hay personas como JP Canales que me dice, me he repetido tu clase 20 veces y te pongo en el carro y te escucho en el carro y te oigo mientras me arreglo, porque cada vez saco más información, entonces de eso también se trata este programa, que puedas tener acceso a la información muchísimo más tiempo. Hoy en día es un programa que accedes por $1.600, serán creo que los últimos meses por este valor, por el contenido que ha venido creciendo. Como te decía, tienes acompañamiento por 12 semanas, pero tienes acceso a la información, a las grabaciones de todas las sesiones en vivo por los siguientes 12 meses. Puedes hacer un pago único de $1.600 o puedes pagar en 3 cuotas de $600. Si haces el registro hoy, puedes ingresar y mañana te liberamos todo el contenido para que puedas empezar a trabajar directamente en este programa de Escala tu Consultorio de Salud. Y como si fuera poco, pues tenía que darles algo para esta sesión, que además pensé que solo iba a tener personas viéndola grabada, así que nuevamente gracias a quienes llegaron en vivo.
Pero si entras esta semana, antes del domingo, o sea, lo que queda de esta semana, te voy a regalar mi entrenamiento nuevo de Lives APC. Te voy a enseñar a construir unos en vivo en Instagram que hoy, esta semana contaba en mi cuenta, que es uno de los grandes cambios que yo tuve en mi proceso profesional, en migrar del mundo offline a online y lo que me ayudó en términos de autoridad, posicionamiento y obviamente en facturación es aprender a dominar estos escenarios y yo lo llamo los lives APC. Ya he hecho pruebas y vengo haciendo pruebas desde el inicio. Yo todo lo que saco de Instagram lo he probado no solamente con mi cuenta y con mi negocio, sino ya con médicos. Ya tengo casos de éxito que pronto les estaré contando en la cuenta de Instagram de una doctora que trabajó conmigo en esta estrategia que les voy a enseñar a manejar y ya facturó más de $20,000 en el último mes. Así que es algo que está aprobado, que funciona y que les puedo vender en serio con toda la tranquilidad del caso. Entonces, si vas a unirte a SS, te voy a regalar esta primera versión de este entrenamiento de Lives APC. Y para los 5 primeros que se unan, voy a regalar algo que creo que nunca he regalado. Y Ángela que les está escribiendo en el chat y les está dejando toda la información para que vayan a ver todo el contenido o vayan a hacer el registro inmediato o vayan a escribirme directamente. Creo que tampoco lo ha visto, pero vamos a regalar a los 5 primeros todo el reto de 10 días de apropiación de tu cuenta de Instagram y esto es un acompañamiento de 10 clases y 10 días conmigo para que generes contenido en tu cuenta de Instagram, te apropies de ella y aprendas cómo activar un canal de comunicación con tus pacientes que te va a ayudar a crecer. Esto es lo que quería contarles, hora y 18. No sé si tengan algún comentario, me encantaría en serio leerlos, ver qué es lo que más les gustó de esta sesión o si tienen alguna pregunta, bien sea de la sesión o de mi programa SS, también pueden escribirme. Ustedes pues vienen de mis grupos de anuncios, así que han visto cuando escribo, vayan a buscar mi nombre en el grupo y si quieren escribirme directamente, siempre me quedo un espacio después de estas sesiones contestando dudas uno a uno, me pueden enviar audio, me pueden contar en qué momento están para que revisemos si ese es el programa ideal para ti. Veo que Luisa Alice me estaba escribiendo, gracias Clara, todo muy valioso, mucha información. Pues a ti, Luisa, por tu interacción. Yo considero que estoy en el consultorio idealista, me falta más implementación, ¿ok? Bueno, ya ese es un primer paso de empezar a entender en qué punto estás y también ver cómo todos estos procesos te pueden ayudar a crecer y obviamente a transformar ese consultorio que hoy tienes en un consultorio Smart, que es lo que te va a permitir a ti pues permanecer en el tiempo y elevar tus resultados. Gracias a ustedes, gracias por acompañarme en esta sesión de mentoría de prueba después de más de un mes de estar desconectada de este proceso por todos los cambios y todo lo que ha pasado también en el mundo presencial, que también me encanta, me tiene súper contenta poder volver a conectar con ustedes en este día a día. No sé si quisieran prender la cámara hace mucho tiempo. No hago un video de quienes están en estas sesiones de mentoría de prueba. No sé si logro que me compartan acá. Y si no, bueno, gracias a todos los que estuvieron por acá en este espacio y espero verlos a varios de ustedes en mi programa Premium SS Escala tu consultorio de salud. Un abrazo para todos y que tengan una feliz noche.